Tú, como todos los organismos de la Tierra, eres una forma de vida basada en carbón. Es decir, las moléculas complejas de tu increíble cuerpo se forman con base en esqueleto de carbono. Es imposible que sepas que estás formado de carbono. Sin embargo, ¿te has preguntado alguna vez de dónde proviene todo ese carbono? Reacciones del ciclo de Calvin. Las reacciones del ciclo de Calvin se pueden dividir en tres etapas principales: fijación de carbono, reducción y regeneración de las moléculas de partida. 3. Resumen de los reactivos y productos del ciclo de Calvin. Se necesitan 3 vueltas del ciclo de Calvin para crear una molécula de G3P que pueda salir del ciclo para formar glucosa. Resumamos las cantidades de moléculas clave que entran y salen del ciclo de Calvin a medida que se crea una molécula de G3P neta en 3 vueltas del ciclo de Calvin. Carbono. 3 moléculas de dióxido se combinan con 3 aceptores RVP, lo cual forma 6 moléculas de gliceraldehído trifosfato. Una molécula de G3P sale del ciclo para formar glucosa. 5 moléculas de G3P se reciclan, lo cual genera 3 moléculas aceptoras de RVP. ATP. 9 moléculas de ATP se convierten en 9 ADP durante la etapa de fijación y 3 durante la etapa de regeneración. NAD. Se forman 6 moléculas de NAD, se convierten en 6 moléculas de NADP más durante la etapa de reducción. En general del ciclo de Calvin. En las plantas, el dióxido de carbono entra al interior de las hojas a través de unos poros llamados estomas y se difunde hacia el estroma del cloroplasto, el sitio en el cual se producen las reacciones del ciclo de Calvin, donde se sintetiza el azúcar. Estas reacciones también se llaman reacciones independientes de la luz, porque la luz no les causa directamente. En el ciclo de Calvin, los átomos de carbono de dióxido de carbono se fijan, se incorporan a las moléculas orgánicas y se utilizan para formar azúcares de 3 carbonos. En este proceso es estimulado por el ATP y el NAD, que provienen de las reacciones luminosas y depende de ellos. A diferencia de las reacciones dependientes de la luz que ocurren en la membrana tilacoidal, las reacciones del ciclo de Calvin ocurren en el estoma, espacio interior de los cloroplastos. A continuación, hablaremos algunas cosas sobre el ciclo de Krebs. Toma su nombre en honor al científico anglo-alemán Hans Adolf Krebs, que propuso en 1937 los elementos clave de la ruta metabólica. Por este descubrimiento recibió en 1953 el Premio Nobel de Medicina. Conocido también como el ciclo de los ácidos tricarboxílicos o el ácido del cítrico, es un ciclo metabólico de importancia fundamental en todas las células que utilizan oxígeno durante el proceso de respiración celular. En estos organismos aeróbicos, el ciclo de Krebs es el anillo de conjugación de las rutas metabólicas responsables de la degradación y la desasimilación de los carbohidratos, las grasas y las proteínas en anhídrido carbónico y agua, con la formación de energía química. El ciclo de Krebs ocurre en las mitocondrias de las células eucariotas y en el citoplasma de las células procariotas. El catabolismo glúcido y lipídico a través de la glucosis y la beta oxidación produce acetil-CoA, un grupo de acetilcoenazado con la coenzima A. El acetil-CoA constituye el principal sustrato del ciclo. Su entrada consiste en una condensación del oxalacetato al generar citrato. Al término del ciclo mismo, los 2 átomos de carbono introducidos por el acetil-CoA serán oxidados en 2 moléculas de dióxido de carbono, regresando de nuevo al oxalacetato, capaz de condensar al acetil-CoA. La producción revelante desde el punto de vista energético, sin embargo, se produce a partir de una molécula de GPP, utilizada inmediatamente para generar una molécula de glucosa.
de 3 moléculas de NAD y de FADH. Citrato sintasa, de oxalacetato a citrato. El sitio activo de la enzima activa el acetil-CoA para hacerlo afín a un centro carbonoso de oxalacetato. Acotinasa, de citrato a isocitrato. La acotinasa cataliza la isomicitración del citrato a isocitrato por la formación del cis-acotinato. Isocitrato, deshidrogenasa de isocitrato a oxalurirato. Inicialmente, la enzima cataliza la oxidación de isocitrato a oxalsuccinato, lo que genera una molécula de NADH a partir del NAD+. Acetoglutarato, deshidrogenasa de oxoglutarato a succinil-CoA. Después de la conversión del isocitrato en acetoglutarato, se produce la segunda reacción de la descarboxilización oxidativa, que lleva a la formación de succinil-CoA. Succinil-CoA sintetasa de succinil-CoA a succinato. La citrato sintasa se sirve de un intermediario con tal unión a alta energía para llevar a cabo la fusión entre una molécula con 2 átomos de carbono y una con 4. 6. Succinato deshidrogenasa de succinato a fumarato. La parte final del ciclo consiste en la reorganización de moléculas a 4 átomos de carbono hasta la regeneración del oxalacetato. Reacción 7. Fumarasa, de fumarato a L-malato. La fumarasa cataliza la adición en trans de un protón y un grupo procedentes de una molécula de agua. La hidratación del fumarato produce L-malato. Malato deshidrogenasa, de L-malato a oxalacetato. La última reacción del ciclo de Krebs consiste en la oxidación del malato oxacelato. La reacción catalizada por la malato deshidrogenasa utiliza una molécula de NAD+ como aceptor de hidrógeno, produciendo NADH. Medios primarios de control de las enzimas alostéricas, la isocitrato deshidrogenasa y alfa-acetoglutarato deshidrogenasa. Sitio del control del ciclo de Krebs está cerca de la acetoglutarato deshidrogenasa. Los del control de esta enzima son parecidos a los del complejo enzimático de la piruvato deshidrogenasa, como puedes esperarse, dada la extrema homología entre las dos enzimas. Metabolismo de las proteínas. En lo que concierne, las proteínas son degradadas mediante mecanismos de proteólisis por enzimas proteasas, que las trozan en sus constituyentes fundamentales, los aminoácidos. En el catabolismo de los lípidos, los triglicéridos son hidrolizados por enzimas lipasas para formar ácidos grasos y el glicerol. El ciclo de Krebs siempre es seguido por una fosforilización oxidativa, una cadena de transporte de electrones. Acetil-CoA, alfa-acetoglutarato, succinil-CoA, succinato, fumarato y oxalacetato. A continuación, hablaremos sobre las interacciones entre el ciclo y otras rutas metabólicas. El ciclo de Krebs es la segunda etapa del catabolismo de los carbohidratos. La glucólisis degradada la glucosa y otras moléculas de 6 átomos de carbono.